¿Puede un adolescente del siglo XXI, amante de los videojuegos, la informática y los amigos, convertirse en un faro espiritual para millones de personas en todo el mundo? La respuesta es Carlo Acuitas, un joven italiano cuya vida breve, pero intensa, se transformó en un testimonio arrollador de fe, pureza y pasión por la Eucaristía. Y ahora, en un hecho histórico, la Iglesia lo eleva a los altares como santo del siglo digital. Carlo nació en Londres el 3 de mayo de 1991, en el seno de una familia italiana que pronto regresó a Milán. Desde pequeño, Carlo sorprendía a todos por su madurez inusual. No venía de una familia especialmente practicante. Sin embargo, él mismo pedía entrar a las iglesias, se quedaba absorto frente al sagrario y preguntaba con una naturalidad desarmante: ¿por qué hay tantas personas que hacen fila para un concierto y tan pocas para ver a Jesús en el Santísimo? Su infancia estuvo marcada por dos pasiones: la informática y la fe. Desde los 7 años, Carlo devoraba manuales de programación, editaba videos y montaba páginas web con una habilidad sorprendente. Sus padres contaban que, en su habitación, convivían el ordenador y el rosario, la PlayStation y la Biblia. Y en medio de todo, Carlo repetía una frase que se convertiría en su lema de vida en Cal: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Pero lo más impactante de Carlo no era su inteligencia técnica ni sus talentos artísticos, sino su capacidad de mirar la vida desde una fe simple y poderosa. Rezaba el rosario todos los días, asistía a misa diaria, algo inusual para un adolescente, y tenía una sensibilidad especial hacia los pobres y marginados. Sus compañeros lo describían como alguien alegre, sin doblez, que sabía escuchar y tenía una forma única de hacer sentir valioso a quien se acercaba. Carlo no se quedaba en teorías, creó un sitio web que recopilaba todos los milagros eucarísticos del mundo, convencido de que Internet podía ser una herramienta de evangelización. Estamos hablando de comienzos de los años 2000, cuando la web aún era rudimentaria, pero él ya intuía que esa autopista digital podía ser usada para Dios, en cierto modo. Carlo fue un pionero del apostolado digital, un influencer de la fe, antes de que existieran las redes sociales como las conocemos. A pesar de su cercanía con la tecnología, Carlo jamás perdió su humanidad. Le encantaban los videojuegos. Su favorito era Pokémon, pero se imponía límites claros a no más de 1 hora al día, porque no quería volverse esclavo de la pantalla. Su madre recordaba que siempre decía: Anel, pecado es mirar hacia abajo. El alma está hecha para mirar hacia arriba. El contraste es magnético. Un joven normal, que reía con sus amigos, vestía zapatillas deportivas, comía hamburguesas, pero al mismo tiempo vivía con un sentido profundo de eternidad. Carlo era un puente entre dos mundos en lo cotidiano y lo divino. Y, como ocurre con las vidas que marcan la historia, la suya fue breve pero luminosa. A los 15 años, comenzó a sentirse débil, cansado, con fiebres repentinas. Tras varios exámenes, llegó el diagnóstico devastador: leucemia fulminante tipo M3. Los médicos sabían que era cuestión de días o semanas. Carlo, lejos de desesperarse, ofreció su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. Sus palabras estremecen: no quiero pasar por el purgatorio, quiero ir directo al cielo. En octubre de 2006, su vida terrena se apagó. Tenía solo 15 años. Su cuerpo fue sepultado en Asís, la tierra de San Francisco, y desde entonces, miles de peregrinos comenzaron a visitarlo. Lo que parecía una vida común de adolescente se convirtió en un torrente de gracia y en una figura capaz de inspirar a una generación entera. La Iglesia reconoció su intercesión en milagros comprobados y en 2020 fue beatificado en Asís. Ahora, este domingo, con la canonización proclamada por el Papa León, Carlo se convierte oficialmente en el primer santo millennial, un modelo de santidad fresca, digital y profundamente humana. Pero la historia de Carlo no termina aquí, porque detrás de su sonrisa juvenil y su amor por la Eucaristía se esconden anécdotas, decisiones y gestos cotidianos que lo hicieron extraordinario. Como un chico que parecía tan común se transformó en un santo universal. La noticia de su muerte
conmovió profundamente a quienes lo conocieron, pero lo que parecía una tragedia pronto se convirtió en un signo. Al abrir su testamento espiritual, encontraron un mensaje breve, casi profético: "No estoy feliz de morir porque he vivido mi vida sin desperdiciar ni un minuto en cosas que no desagradan a Dios". Una frase que, viniendo de un adolescente de 15 años, resonaba con una fuerza inusual, como si hubiera comprendido algo que muchos adultos tardan toda una vida en descubrir. Su tumba en Asís comenzó a ser visitada por jóvenes de todo el mundo. No se trataba de la devoción habitual hacia un santo medieval, sino de la cercanía de alguien que había caminado en las mismas calles, usado la misma ropa y jugado con los mismos videojuegos que ellos. Carlo no pertenecía a una época lejana, sino a la nuestra. Ese es el secreto de su magnetismo. Era uno de nosotros. Uno de los aspectos más fascinantes de su legado fue su pasión por la Eucaristía. Carlo repetía que cuando nos ponemos frente al sol bróncimos, pero cuando nos ponemos frente a la Eucaristía, nos volvemos santos. Con esa claridad, organizó una exposición virtual y física sobre los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia, que todavía hoy recorre el mundo y ha impactado a millones de personas. La idea era simple y revolucionaria en sí. Los jóvenes pasaban horas navegando por Internet. ¿Por qué no ofrecerles allí un encuentro con lo divino? Su madre, Antonia Salzano, ha contado que Carlo fue para ella su primer catequista. Ella misma no era una católica practicante en aquel entonces, pero la fe de su hijo la empujó a redescubrir el Evangelio. Carlo me llevó de la mano hacia la iglesia, confiesa. Es un fenómeno inverso en el hijo evangelizando a la madre, un adolescente despertando la fe dormida de toda una familia. Entre las curiosidades más comentadas de su vida está su sencillez radical. Aunque venía de una familia con comodidades económicas, jamás buscó lujos. Vestía jeans, sudaderas y tenis, y siempre recordaba que todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Una frase que repetía como lema contra la superficialidad, y que hoy se ha convertido en un eslogan grabado en camisetas y murales juveniles. Tras su muerte, comenzaron a reportarse testimonios de personas que experimentaban gracias especiales al pedir su intercesión. Uno de los casos más documentados ocurrió en Brasil. En 2013, un niño de 7 años que sufría una grave malformación congénita en el páncreas fue sanado repentinamente tras la oración de su familia a Carlo Acutis. El hecho fue investigado rigurosamente por médicos y autoridades eclesiásticas, hasta ser reconocido oficialmente como milagro. Ese prodigio abrió la puerta a su beatificación en 2020, en una ceremonia que conmovió al mundo entero. Con su cuerpo expuesto en Asís, vestido con su ropa habitual en jeans, sudadera y zapatillas Nike, las imágenes dieron la vuelta al planeta. Para muchos jóvenes, fue impactante ver un beato que no vestía túnicas medievales ni coronas de flores, sino la misma ropa que podían encontrar en cualquier tienda. Era la santidad con rostro contemporáneo. Pero Carlo no solo fue un muchacho piadoso, fue también un visionario espiritual. En sus notas personales escribía reflexiones que hoy parecen proféticas. Advertía sobre el peligro de pasar horas frente a la pantalla, buscando entretenimiento vacío, y pedía a los jóvenes usar Internet como un medio para compartir el bien, la belleza y la verdad. En un mundo cada vez más absorbido por la distracción digital, su voz resuena con una claridad que estremece. La beatificación atrajo multitudes, y la devoción se expandió especialmente entre los jóvenes, que comenzaron a invocarlo como patrono de los gamers, los programadores, los informáticos y todos aquellos que trabajan en el mundo digital. Su figura es hoy un recordatorio de que la santidad no pertenece al pasado, sino que puede florecer en pleno siglo XXI, en medio de redes sociales, algoritmos y videojuegos. Lo extraordinario de Carlo es que jamás se consideró a sí mismo extraordinario. Reía con sus amigos, ayudaba a sus compañeros con las tareas, defendía a los niños que sufrían bullying y compartía con naturalidad su fe sin imponerla. Era un testigo, no un predicador, y esa autenticidad lo convirtió en creíble. Ahora, con la inminente canonización, la Iglesia reconoce oficialmente
lo que miles de personas ya intuían, que Carlo Acuitas es un modelo de santidad para las nuevas generaciones. Pero todavía quedan aspectos de su vida que sorprenden y que muestran hasta qué punto este joven fue un signo de los tiempos. En la próxima parte descubriremos cómo Carlo transformó lo ordinario en extraordinario, cuáles son los milagros atribuidos tras su beatificación y cómo su figura se ha convertido en un faro espiritual global, el primer santo digital de la historia. Después de la beatificación de Carlo en 2020, la devoción en torno a su figura se expandió como un fuego encendido por el Espíritu. Miles de jóvenes comenzaron a invocar su ayuda en sus luchas cotidianas, la soledad, las adicciones digitales, la falta de sentido, y pronto, los testimonios de favores recibidos se multiplicaron. La Iglesia investigó con rigor, y entre estos casos surgió un segundo milagro reconocido oficialmente, que abrió el camino a su canonización. El milagro ocurrió en Florencia, Italia. Una mujer que sufría de una grave enfermedad vascular en el cerebro fue sanada repentinamente después de encomendarse a Carlo. Los médicos quedaron desconcertados. La recuperación fue inmediata y completa, sin explicación científica. Este hecho fue sometido al análisis de teólogos, médicos y cardenales en el Vaticano, y finalmente aprobado como auténtico. Con ello, la Iglesia confirmó lo que muchos corazones ya sabían: Carlo intercede desde el cielo. Pero más allá de los milagros, lo que realmente cautiva es la manera en que Carlo ha conquistado un lugar en la cultura contemporánea. Su figura aparece en murales urbanos, en grafitis juveniles, en canciones y documentales. Es un santo que sonríe desde las pantallas de los celulares, que inspira a comunidades digitales y que recuerda con fuerza que la santidad no es un lujo para unos pocos, sino una vocación para todos. El Papa León, al anunciar su canonización, lo definió como un testigo luminoso del Evangelio en la era digital. Un joven que mostró cómo la fe puede habitar los nuevos areópagos del mundo contemporáneo. Con estas palabras, la Iglesia proclama oficialmente a Carlo como patrono de los internautas y de los jóvenes del nuevo milenio. La ceremonia de canonización, celebrada este domingo en la Plaza de San Pedro, marca un hito histórico. Nunca antes un joven nacido en los años 90 había sido elevado a los altares. Nunca antes un muchacho con jeans, zapatillas deportivas y una laptop se había convertido en modelo universal de santidad. Es el signo de una iglesia que no mira solo al pasado, sino también al presente y al futuro. Las reliquias de Carlo, que recorren diversas partes del mundo, han sido ocasión de encuentro, conversión y esperanza. Allí donde llega su testimonio, los jóvenes descubren que la santidad no significa huir de la modernidad, sino vivirla de manera plena y orientada hacia Dios. Como él mismo escribió: a nuestra brújula debe ser la palabra de Dios, y nuestra meta debe ser siempre el cielo. En Asís, su cuerpo reposa en un santuario que se ha convertido en destino de peregrinaciones masiva. Miles de visitantes se acercan a su tumba cada año, algunos con rosarios en mano, otros con celulares para tomar fotos. El contraste es fuerte, pero también profundamente simbólico en lo humano y lo digital, unidos en un mismo lugar, bajo el signo de la fe. Entre las anécdotas más conmovedoras de su vida está la manera en que afrontó la enfermedad. Sabía que iba a morir, y sin embargo nunca perdió la paz. Decía a sus padres: de aquí no saldré, pero les aseguro que les ayudaré desde el cielo. Esa certeza, propia de los santos, es hoy la fuente de esperanza para miles de familias que atraviesan la prueba del dolor. El eco de su vida llega también a los ambientes más alejados de la iglesia. Incluso personas que nunca habían puesto un pie en un templo encuentran en Carlo un punto de identificación, porque él representa lo que muchos anhelan en una vida auténtica, coherente, libre de máscaras. Un joven que supo usar la tecnología, pero que nunca se dejó usar por ella. Ahora, con su canonización, Carlo Acuitas se convierte oficialmente en el primer santo millennial, el santo del Internet, el santo de los gamers, el santo de los programadores, el santo de la generación digital. Pero, más allá de los títulos,
Carlo es ante todo un hermano mayor en la fe, alguien que nos recuerda que cada instante puede ser vivido con intensidad, que la vida tiene sentido cuando se entrega a los demás y que la verdadera felicidad no se encuentra en la pantalla, sino en la Eucaristía. Su historia nos obliga a una pregunta directa. Ansí Carlo, con apenas 15 años, pudo transformar su vida ordinaria en un camino extraordinario hacia Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el tiempo que se nos ha dado? La santidad, en el fondo, no es un privilegio para unos pocos elegidos, sino una invitación para todos. Carlo lo resumió con sencillez, en esa frase que hoy resuena en miles de corazones: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Él eligió ser original, y su originalidad se llama santidad. Hoy, desde los altares, Carlo nos invita a lo mismo, dejar de vivir como copias, a descubrir nuestra vocación única y a caminar como Él por esa autopista luminosa que lleva directo al cielo.